Bienvenidos sean todos a un nuevo video tutorial. Aquí estaré realizando un degradado oscuro sombreado utilizando la técnica que yo le llamo la más rápida, que consiste en solo pasar el peine 316 o el peine 1,5 y la cero abierta. Y como siempre, lo primero es pasar la línea guía. A medida que vaya pasando el video le voy a estar dando algunos tips para que les pueda salir la técnica bien, ya que es una técnica muy profesional que consiste en mucha práctica o mucha experiencia. Como ven, el cliente tiene mucho cabello en abundancia, entonces para ir trabajando voy a estar pasando máquina sobre peine. Para este paso hay que tener en cuenta cómo ustedes quieran dejar el corte, si lo quieren dejar con un sombreado en forma recta o si ustedes lo quieren hacer con una caída de cabello a los lados. Para hacerlo de esta forma, así como lo estoy haciendo en el video, con caída de cabello a los lados, voy a estar pasando el peine de manera inclinada hacia afuera, no de manera recta. En la mayoría se aplica el peine en la parte de abajo, se pega de la piel del cliente, del cuero cabelludo, y la parte de arriba, como ya les mencioné, es a gusto de uno o del cliente, depende cómo lo queramos hacer, si es sombreado, con caída o de manera recta. Y bueno, para empezar esta técnica, lo primero que vamos a hacer es marcar la cero abierta. Hay que pasarla de manera muy inclinada hacia afuera, ya que vamos a estar pasando solo el peine 316. Nos vamos a estar omitiendo el peine 1 y el peine 0.5 especial. Y ven cómo lo paso de la misma forma en que marqué la línea guía y más o menos con un grosor de un dedo. Y muy bien, como se trata de una técnica muy rápida, voy a estar borrando la línea de la cero abierta que acabo de marcar, poniendo la cero a la mitad y, como ven, sin pasarlo más arriba de lo que lo pasé anteriormente. Vamos a ir marcando y vamos a ir teniendo una línea imaginaria para saber por dónde la estamos pasando. Y bueno, por último paso, voy a estar cerrando la palanca de la máquina completamente al 00 y voy a ir eliminando lo que apenas se logra ver de la cero abierta. Como ven, se elimina muy rápido. En este punto ya es muy importante, como siempre les digo, pasar las esquinas de la máquina, ya que es mucho más precisión, y vamos a eliminar la línea de una manera mucho más rápida. El segundo paso es pasar el peine 316 abierto, el peine 1,5, lo estoy pasando con la palanca abierta, sobre la diferencia que hay entre el cero abierto que acabo de marcar y el largo del cabello que le dejé cuando pasé la máquina sobre peine. Esta es una técnica que ya se la he mostrado en 3 ocasiones con varios tipos de cabello. En esta ocasión es un cabello completamente liso, pero sí es un cabello en el que también se puede aplicar esta técnica. Como ven, estoy pasando la máquina muchas veces, lo estoy pasando bien y correctamente, ya que se están omitiendo 2 peines que son muy importantes a la hora de pulir una sombra o un corte sombreado. Ahora voy a lo que es pasar el peine 316 con la palanca cerrada. Lo voy a estar pasando entre la cero abierta y esa línea imaginaria que marcamos con el peine 316 abierto. Lo vamos a estar pasando a mitad entre esa línea, que ya no vendría haciendo tanta diferencia. En este punto les recomiendo pasar mucho las esquinas de la máquina de la manera en que lo estoy haciendo yo. Como lo ven, ya se está degradando de manera nítida el corte como lo estoy haciendo.
Y bueno, como la técnica se trata entonces de la cero abierta y el 316, para pulir o eliminar detalle voy a estar pasando la cero abierta de una forma inclinada, utilizando solo las esquinas de la máquina, como lo ven aquí, para eliminar lo que son esos detalles o para pulir mucho más el corte. Como ven aquí, ya el degradé está casi completamente terminado. Voy a lo que es eliminar algunos detalles con la máquina sobre peine para hacer la conexión entre el degradé y el largo del cabello en la parte de los lados. Esta es una técnica que requiere de mucha práctica, mucha experiencia y tener mucho pulso a la vez, ya que estamos omitiendo peines importantes. Una técnica que al principio puede ser muy complicada o imposible, pero como ya todos saben, siempre es muy bueno aprender cosas nuevas, técnicas buenas, rápidas y efectivas. Y bueno, aquí les traje esta. Espero les haya gustado el video, les haya ayudado bastante. No olviden suscribirse si les gustó el video, compartir, darle like y nos vemos en otra ocasión.